Hola, ¿qué tal amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a una nueva entrevista. Yo soy Victoria Ventura y el día de hoy nos acompaña la activista y defensora de los derechos humanos, Edurne Ochoa. Edurne, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, querida Victoria, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues primero me gustaría que nos platicaras quién es Edurne Ochoa, para tener un poco de contexto. Claro que sí. Bueno, Edurne Ochoa es una mujer consultora desde hace más de 19 años en materia de comunicación política y comunicación de gobierno. Además, llevo ya más de 10 años muy metida en el activismo a favor de los derechos humanos de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres. Y bueno, soy además asesora internacional de la Organización de Estados Americanos en comunicación con perspectiva de género, ¿no? Es tan importante la comunicación, el lenguaje y estos canales justamente para desestructurar todas las violencias, los sexismos y las violencias que vivimos las mujeres a través de estos espacios que además son los encargados de difundir justamente el conocimiento, la educación y demás contenidos. Además, bueno, soy madre de familia, tengo un niño maravilloso que amo con todo mi corazón, un niño de 15 años que digo siempre es mi motorcito de vida, ¿no? Lo mejor que he hecho en mi vida, la verdad es que es mi hijo. Yo tuve 2 hijos, mi segundo hijo falleció, Miquel, pero bueno, tengo ahora a Iñaki. Y además presido 33 Mujeres, que es una asociación civil que ya tiene más de 7 años trabajando en Puebla, a favor de los liderazgos y la formación política de las mujeres. Hacemos campañas de comunicación y por supuesto le metemos muchísimo al tema de la exigencia a las instituciones en el acompañamiento y prevención de mujeres víctimas de violencia o sus familias, así como también le apostamos mucho a las infancias. Tenemos un proyecto que se llama Hazlo como niña, en donde creemos que si desde niños y niñas empezamos a hablar de la igualdad, de los derechos, seguramente podremos formar a generaciones en donde se viva con mayor igualdad, con menos discriminación y con menos violencia hacia las niñas. Justo eso, estamos en el marco del 25 de noviembre, el Día para Erradicar la Violencia de Género, y me gustaría que nos dieras tu opinión sobre este panorama que se vive en el Estado y a nivel nacional. ¿Cómo están las cifras y cómo ves tú esta situación? Bueno, la verdad es que creo que desde el gobierno el gobierno del Estado, se están implementando muchas acciones, ¿no? Hemos podido ver que han salido campañas de comunicación, el propio, SICOM también está muy alineado a la nueva publicación del Diario Oficial de la Federación, en donde se modifica la Ley de Comunicación Social, en donde se exige perspectiva de género, inclusión, lenguaje incluyente, cosa que me parece muy importante, porque tenemos que recordar que tenemos la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, ¿no? Contra las mujeres en Puebla, y que, bueno, eso forma parte de los mandatos en las acciones y las recomendaciones. Y de la misma manera, bueno, la Secretaría ha hecho grandes esfuerzos. Sin embargo, creo que más allá de los esfuerzos que pueda hacer el Estado, que puedan hacer los propios municipios, sí se requiere ir dotando de presupuesto a todas las acciones, ir dotando de presupuesto a las instancias de las mujeres, porque finalmente no es obligatorio que los municipios, los 217 municipios que tenemos, bajo cabildo, conformen estas instancias. Y me parece que mientras no tengamos un espacio en donde las mujeres, sobre todo rurales, indígenas, puedan llegar a denunciar estas violencias, se les acompañe, se les dé atención psicológica y jurídica, pues difícilmente vamos a tener un panorama amplio de qué es la violencia que se vive en Puebla, porque sabemos que hay un 93% de cifra negra. Entonces esto significa que muchas mujeres no saben a dónde denunciar, tienen miedo, tienen culpa, o les dicen pues que mejor se callen porque esa es la cruz que les tocó cargar, ¿cierto? Entonces el panorama no es alentador en todo México. Puebla pues tampoco se sale de este panorama, y creo también que debemos de ser como muy conscientes como sociedad, y a eso me he dedicado durante muchos años, en decir, hay que detectar y frenar la violencia desde sus primeras formas. ¿Por qué desde sus primeras formas? Porque también la violencia se vive al interior del hogar, ¿no? La violencia también se vive en las aulas, la violencia también se vive en las instituciones, la violencia también se vive en el transporte, en el espacio público. Entonces, mientras no entendamos que somos parte del problema, pero también de la solución como sociedad, le vamos a tirar siempre la pelotita al Estado, ¿no? Claro. Al municipio. ¿Qué estamos haciendo nosotras, nosotros, nosotres desde nuestro espacio, desde nuestro metro cuadrado? ¿Cómo nos referimos cuando hablamos de las mujeres o de las niñas?
cuando estamos en el aula impartiendo clases, seguimos perpetuando estos roles o estos estereotipos diciendo, bueno, es que las niñas no son muy buenas en matemáticas, ¿no? Mejor que pasen a hacer otra actividad. O cuando vamos a regalar en algún cumpleaños algún tipo de pues, regalo, ¿no? Por valga la redundancia, seguimos regalando que carriolitas, cocinitas, jueguitos de tés, muñecas a las que hay que cambiarles el pañal y darles de comer. Es decir, ¿cómo estamos formando a las infancias? Porque entonces también desde ahí vienen los impactos diferenciados, ¿no? No es que haya el cerebro masculino o femenino, sino hay neurosexismos y estos se van formando y se van construyendo desde las infancias. Entonces creo que en este mes tenemos que hacer mucha conciencia, por supuesto los 365 días, pero en el mes naranja y en los 16 días de activismo hay que hablar al interior, es decir, yo qué estoy haciendo, cómo todos los días me construyo y me deconstruyo, porque todas y todos tenemos una carga de machismo, por supuesto, ¿no? Todo el impacto publicitario, cómo nos han ido condicionando, todo lo que cantamos, la repetición, la educación, cuestionarnos y creo que desde ahí poder cambiar el entorno para que verdaderamente podamos decir, ahora sí, ya no se requieren los 16 días de activismo, ya no se requiere el mes, ¿no? Naranja, porque alcanzamos pues una sociedad mucho más justa, en donde no haya discriminación, donde no haya violencia y en donde haya piso parejo para todas y para todos. Hoy no es una realidad, tenemos que seguir trabajando para poder construirlo, erradicarlo, y este año ONU Mujeres decreta cada año, como es un eje temático, dice hay que ponerle presupuesto a las mujeres. Okay. No hay un solo país en Latinoamérica que destine ni el 5% de su presupuesto nacional a las mujeres, que somos la mitad de la población, y mucho menos a los temas de la prevención, erradicación, sanción de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces creo que sí es importante entender que el recurso es vital para poder evitar este tipo de acciones de las que estamos hablando. Okay. Desde la organización que tú encabezas, pues te ha tocado, me imagino, entablar diálogo o conocer a fondo historias de mujeres que han sido víctimas. Pues conocer como cuáles son esos primeros indicios y desde la sociedad qué se puede hacer para pues trabajar y cambiar todos estos micromachismos que mencionas. Híjole, historias hay muchísimas. Desafortunadamente, digo, hoy, mientras estamos hablando y mientras va a transcurrir el día, oficialmente van a asesinar a 10, 11 mujeres, ¿no? 10.5 es la cifra oficial. Pero si tomamos en cuenta la cifra negra, pues sabemos que van a ser más de 20 mujeres las que van a ser asesinadas hoy, ¿no? Víctimas de feminicidio. Y digo asesinadas porque muchas veces dicen apareció muerta. No, las mujeres no aparecemos muertas, nos matan por el simple hecho de ser mujeres. Y historias hay muchas, hay historias desde mujeres que están al interior de sus hogares y no tienen las herramientas o una red de acompañamiento. A mí me parece que es vital tener una red de acompañamiento para que a través de esta red podamos llegar con amigas, familiares y decirles estoy siendo víctima de violencia familiar o víctima de alguna violencia, no sé qué hacer, tengo miedo, ¿no? ¿Cómo podría acercarme? No revictimizar a las mujeres que se atreven a hablar. Una vez que una mujer rompe la barrera del miedo, del silencio o de la culpa, porque también nos sentimos culpables, muchas veces nos hacen creer que nosotras hicimos algo mal y por eso nos merecemos esta violencia. Cuando vamos a denunciar nos dicen, oiga, pues es que cómo iba vestida, pues qué hizo, qué dijo, no es para tanto, eso después desaparece, yo le aconsejo que mejor se regrese, nos desaniman en la denuncia. Creo que tendríamos entonces finalmente que crear estas redes para poder verbalizar las violencias y crear códigos de seguridad. Cuando hablamos de códigos de seguridad decimos, bueno, amiga, si tú ya sabes que yo vivo una violencia, cuando yo te escriba, te diga tal comentario, porque no puedes verbalizarlo, porque cuando hay violencia lo primero que hacen es tener control de tu dispositivo móvil, ¿no? De tus redes sociales, en clave poder decir, si yo te digo que hace mucho calor significa ven, cuando yo te diga tengo frío o yo que sé, alguna palabra clave significa llama al 066, al 911, y que también tengamos una escucha activa. Las mujeres para que salgan de un círculo de violencia no es tan fácil, Victoria, tú lo sabes, una mujer finalmente tiene que romper todo este círculo de la violencia, en donde después de la violencia viene el enamoramiento, viene la época romántica, te prometo que no lo voy a volver a hacer, no sé qué me sucedió, yo te amo, sin ti me muero, y luego nuevamente viene el círculo de violencia. Entonces, es importante que tengamos redes, historias, te decía, hay muchas,
historias de jóvenes en las universidades, por eso ponen los tendederos para denunciar el acoso de los maestros. También existen estos reportes y historias de mujeres que sufren violencia en el transporte público. Me parece que se tiene que hacer todavía mucho más porque el 80% de las violencias que vivimos las mujeres suceden en el espacio público, ¿no? Eso significa que cuando caminamos, el tema del acoso, que no es piropo, ¿no? Es un tema que vivimos diariamente las mujeres, en el transporte público, en donde también se presenta, en el espacio laboral, en donde se presenta, en las dependencias, en donde se presenta. Entonces, hay que mirar cómo las mujeres finalmente, todos los días, no creo que exista una sola mujer, se los digo de verdad, que me diga, yo nunca he sido víctima de alguna violencia. Y si no es porque ya la normalizó y cree que es así, ¿no? Y que no tendría que cambiar absolutamente nada. Pero eso es, estas historias son terribles y ahora las violencias van creciendo hacia el espacio de lo digital, ¿no? Por eso este paquete de iniciativas contra el sicariato digital, porque ya lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se trastoca la dignidad de las personas, no se puede considerar libertad de expresión. Es violencia. Y no podemos romper esa línea tan delgada entre dos derechos humanos. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a una vida digna. Ahí están dos derechos humanos. Pero ya hay jurisprudencia y la Corte Interamericana lo señala claramente. Entonces, cuando viene el principio de ponderación de derechos, tenemos que entender que existen límites y que finalmente las narrativas de odio solo abonan a que haya más odio, ¿no? Solo generan más cascadas de odio. Y esto también afecta a las sociedades y de manera asimétrica a las mujeres. Entonces, hay que hacer una profunda reflexión, me parece, como sociedad, ¿no? Como instituciones, porque en nuestras manos está ser parte de la solución, en nuestras manos está reflexionar en casa, en la escuela, en las instituciones, en los espacios públicos, para saber tú, Victoria, qué puedes hacer desde tu metro cuadrado, Edurne Ochoa, qué puede hacer desde su metro cuadrado, Ana, Juan, Pedro, Luis, María Luisa, ¿qué podemos hacer? Si juntamos voluntades, yo estoy cierta que podemos transformar nuestras comunidades. Entonces, a eso le apostamos y las historias, pues sin duda, son enormes, son terribles, cada día van en aumento y yo desearía de verdad no tener que escucharlas todos los días cuando llegan a 33 mujeres a buscar apoyo, acompañamiento, porque la violencia también, quien la acompaña, ¿no? Quien la cuerpa, también es muy desgastante, ¿no? En materia de salud mental es muy, muy desgastante. Okay. Justo eso, mencionabas que la violencia se ha migrado o también se ha demostrado en el espacio digital y tú me acuerdo que propusiste una reforma o una propuesta de ley. No sé si nos puedes platicar un poco más sobre eso y cómo nace. Justamente, y además aquí felicitar a compañeras activistas feministas del Estado de México, porque el día de ayer se presentó en el Congreso del Estado de México. Además, el Congreso, tú sabes, en donde, bueno, más bien el estado en donde más feminicidios hay, en donde más violencia hacia las mujeres en razón de género se suscita en el espacio público y privado. Este paquete de iniciativas contra el sicariato digital y para visibilizar y reconocer la ciberviolencia política contra las mujeres en razón de género se presentó de la mano de la diputada Nora Escamilla en el Congreso del Estado de Puebla. Ahora mismo está en discusión en comisiones, esperando que antes de que termine este periodo haya avances. De cualquier manera, vamos a seguir insistiendo. Creo que las activistas somos insistólogas y hoy, finalmente, 29 dentro de los 16 días de activismo, hoy es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Todas estas mujeres que acompañan a las mujeres, a hombres, a personas de la diversidad, etcétera, cada vez que hay una vulneración de sus derechos humanos. Entonces, felicidades en este día y está en el Congreso de Puebla, también ya se discutió en el Congreso de Querétaro, están próximas a meterla. El día de ayer se nos contactó para meterla en el Congreso de Veracruz, ya se tuvieron mesas de diálogo con FEBIMTRA, con ONU Mujeres, con periodistas, con asociaciones u organizaciones de la sociedad civil por la defensa de los derechos digitales de las mujeres y la Comisión de Igualdad que encabeza la diputada Julieta Vences en el Congreso de la Unión para poder meter este paquete de iniciativas también desde la Cámara Baja y que se pueda volver una realidad a nivel nacional. Hoy la propia inteligencia artificial puede hacer que tú y yo, ¿verdad?, en esta conversación, con nuestra cara, nos saque de contexto y ponga cosas completamente diferentes a las que acabamos de verbalizar. Y eso finalmente también desplaza a las mujeres del espacio público. Entonces, por eso es que
metimos este paquete porque entendí primero que es vital que la violencia política contra las mujeres en razón de género también ponga dentro de las sujetas posibles de violencia política a las defensoras de derechos humanos, a las activistas, a las feministas. Hoy no lo contempla solamente el Código Penal en Jalisco. ¿Y por qué es vital? Porque una defensora de derechos humanos acompaña a una mujer víctima de violencia política. Claro. Las activistas, las feministas, las defensoras, las organizaciones, también salimos al espacio público a denunciar este tipo de violencias y también somos sujetas de violencia por salir a exigir estos derechos políticos y electorales. Entonces, es importante que ampliemos la gama, la diversidad de mujeres que podemos ser víctimas de esta violencia. En segundo momento, sale el tema de ciberviolencia política contra las mujeres en razón de género, porque por supuesto hoy inteligencia artificial, hoy la metadata, ¿no? Hoy el metaverso, hoy hay un montón de posibilidades desde las tecnologías de información y comunicación para ser desplazadas. Dentro del estudio que llevo hecho, porque va a salir un documental que se llama Sicariato Digital, los rostros de la ciberviolencia política en América Latina y el Caribe, documentamos 189 casos. Y también le preguntamos a los varones que han sido víctimas de sicariato digital cuáles han sido las acciones que han tenido que emprender. Y a las mujeres, cuáles han sido las acciones. Y es terrible, porque todos los hombres a los que se ha encuestado nos han dicho, Edurne, cuando hemos sido víctimas de estos ataques a las tecnologías de información y comunicación, lo que hemos hecho es sacar a nuestras esposas y a nuestros hijos e hijas del territorio del país para mantenerlas o mantenerlos seguros. Y las mujeres nos dicen, Edurne, cuando he tenido estos tipos de violencia en los espacios digitales, me he salido de la política para proteger a mi familia, a mis hijos y a mis hijas. ¿Qué está sucediendo? A las mujeres nos están desplazando del espacio público y político. Los hombres nos están sacando para cuidarnos, pero se quedan en el espacio político. Entonces, hoy las mujeres difícilmente quieren participar activamente porque, como bien dice la campaña de Naciones Unidas, no es el costo, no tendría que ser el costo tan alto ejercer tus derechos políticos y electorales, que por cierto el mes pasado, el 17 de octubre, se conmemoran los 70 años del sufragio de las mujeres en México. Y en ese sentido es que tenemos que ir avanzando conforme la tecnología y las necesidades avanzan. Por eso este paquete de iniciativas que se mete en el Congreso se pide fortalecer a ciberpolicía, a ministerios públicos, a la fiscalía, que se reconozca la figura de ciberviolencia política, sicariato digital, ciberviolencia psicofamiliar digital, porque no solamente afecta a una mujer, afecta a todo un entorno, a toda una familia. Cada vez que hay una violencia a través de un dispositivo móvil, a través de una llamada robotizada, a través de la intervención ilegal entre particulares. Entonces, vamos avanzando. Estoy cierta que Puebla puede ser pionera porque a nivel mundial no existen leyes en materia de ciberseguridad ciudadana. Existen leyes en materia de ciberseguridad gubernamental e institucional. Entonces, por eso es tan importante apostarle a la ciberseguridad ciudadana, sobre todo con perspectiva de género y con un enfoque de derechos humanos. Justo eso, también pues mencionar la capacitación a personal de la Fiscalía y todos los que atienden estos casos, porque si bien ya se legisló en el tema del acoso de la ley Olimpia, pues también algunas chicas mencionaban que pues como que todavía no saben y no saben cómo actuar, entonces también la importancia de capacitar al personal. Y también desde tu perspectiva, ¿cómo está la violencia en política en razón de género? El tema de la ley Olimpia, que además es un tema que tenemos de verdad que reconocerle a Olimpia Coral, es un tema vital, pero hay que ampliar la definición de lo que es la violencia digital, ¿no? O sea, la violencia digital hasta el día de hoy es compartir contenido íntimo sin nuestro consentimiento. Y evidentemente han evolucionado estas violencias en los espacios digitales. Entonces tenemos que robustecer las definiciones. Es como la ley que se creó hace casi 20 años sobre violencia familiar y que todas las leyes son perfectibles, ¿no? Van avanzando conforme las necesidades van requiriendo los contextos sociales y coyunturales. Entonces, ahí es muy importante y, por supuesto, también dotarlas de conocimiento para que conozcan las mujeres sus derechos. Tenemos en Puebla ciberacoso reconocido y violencia digital, ¿no? Son las únicas dos modalidades que tenemos, pero la gente o las mujeres no lo conocemos, ¿no? O muchas veces no sabemos cómo denunciarlo o cómo demostrarlo, el tema de las pruebas, eso es un tema. En el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, la realidad es que a mí me da mucho gusto que las mujeres estemos perdiendo el miedo, estemos alzando la voz, estemos denunciando
a las cúpulas, a las instituciones, a los medios y a los violentadores o violentadoras. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque creo que la violencia es lo único democrático, Victoria, que tenemos las mujeres. Y digo que es lo único democrático porque la violencia no me pregunta si soy del PRI, PAN, PRD, MC, claro, etcétera. No me pregunta si soy mexicana, si soy inglesa, si soy japonesa o si soy argentina, ¿cierto? No me pregunta si soy mujer rural, indígena, con discapacidad, migrante, de la tercera edad, de la diversidad. La violencia finalmente nos llega a todas por el hecho de ser mujeres, por asumir esta feminidad que tiene un valor inferior a la masculinidad construida social y estructuralmente. Entonces, cuando hay mujeres justamente que rompen la barrera del silencio, que pierden el miedo o con todo y miedo salen a denunciar esta violencia, pues sientan jurisprudencia. Hoy hay jurisprudencia en Puebla ya y a nivel nacional de violencia política contra las mujeres en razón de género, ejercidas por medios de comunicación. Eso es un avance, porque esa ley nos toca a todas, ¿no? Esta jurisprudencia nos va a ayudar a todas. Hoy finalmente sabemos que en Jalisco, en los códigos penales, también son sujetas de violencia política las defensoras de derechos humanos y activistas, por lo cual tenemos que también bajar esto en nuestros estados para que también sea una realidad. Hoy también hay protocolos de violencia política contra las mujeres en razón de género, hay sanciones cada vez más severas, hay cada vez más personas en el padrón nacional de violentadores políticos o violentadoras. Las mujeres también pueden ejercer violencia política contra otra mujer en razón de género. Sin embargo, bueno, vamos avanzando, pero nos vamos dando cuenta que no es suficiente. Y no es suficiente porque tenemos que apostarle a las medidas de reparación, tenemos que apostarle a la inhabilitación. A los violentadores muchas veces pagar 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, etcétera, no les duele. Les duele cuando los inhabilitas, cuando les niegas la posibilidad de acceder a un espacio de decisión. Porque mientras todo sea tasado en dinero, lo cierto es que no vamos a avanzar, ¿no? Decimos, mientras nosotras pensamos en derechos, ellos piensan en votos, o mientras ellos piensan en votos, nosotras en derechos, ¿no? Entonces, si no entendemos que hay justamente esta asimetría y que el dinero generalmente no les genera mayor problema o merma, los propios partidos muchas veces pagan esta penalidad, este castigo, ¿no? esta medida. Pues lo cierto es que vamos a seguir viendo cómo pagan y pagan y pagan y pagan, mientras despolitizan, violentan a las mujeres en los espacios políticos. Y por eso las mujeres hoy se preguntan, ¿vale la pena alzar la mano? ¿Vale la pena competir? ¿Es el costo? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Me van a estar atacando a través de las redes sociales? No va a haber medidas de reparación, no me dan las medidas de protección que solicito. Es decir, creo que todavía hay que subsanar muchísimo el avance. Si bien es cierto, la paridad es un gran tema conquistado por las mujeres, la paridad, si no viene acompañado de ejes rectores que salvaguarden la dignidad y los derechos de las mujeres, pues también cada día hay mujeres que se la piensan 2 o 3 o 4 veces al alzar la mano, porque el costo sigue siendo muy alto por hacer política. Justo eso, hablando de política, pues conocer tus aspiraciones políticas de cara al 2024. Ay, pues muchas gracias. Bueno, yo soy aspirante a la precandidatura a una diputación federal. Es un proceso interno por el partido Morena, ¿no? Morena finalmente te da la posibilidad que militantes, simpatizantes, ¿no? Personas que comulgan justamente con los ejes de la Cuarta Transformación puedan estar participando de manera activa. Estoy cierta que esa mirada es muy interesante bajo la óptica de este partido, porque se trata, me parece, de seguir ciudadanizando la política, pero además politizando a la ciudadanía para que se vuelvan copartícipes de las soluciones de sus territorios. Entonces, bueno, hoy estoy en un proceso interno, solamente soy aspirante, no tengo otro cargo más, digámoslo así, aspiro a ser precandidata y bueno, tenemos que hacer mucho trabajo y mensajes dirigidos a militantes y simpatizantes para poder entonces ser tomados y tomadas en cuenta en las mediciones, y bajo la lógica de la competitividad en un tema de medición será en enero que el partido determine quiénes han pasado a la siguiente etapa, y entonces bueno, ya veremos qué es lo que dice la gente, qué es lo que dicen las encuestas.
Justo esto, en estos encuentros que has tenido para hablar de la cuarta transformación, ¿cómo llevar el tema de las mujeres a esto? Bueno, pues para empezar, decirles que desde hace muchos años yo traigo, ¿no? Con mucha claridad en mi agenda los derechos de las mujeres, ¿no? del tema de la socialización, las democracias periféricas. Yo estoy cierta que se debe de seguir fortaleciendo absolutamente todo a favor de las mujeres. Somos la mitad de la población, ¿no? Entonces, digo, no voy a hablar de cosas específicas en el espacio en donde yo estoy buscando una aspiración, pero me parece que ya sea en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, en la academia, ¿no? En los medios de comunicación, en un tema de sociedad civil, etcétera, hay muchos pendientes para poder subsanar todo lo que no hemos tenido las mujeres. Hoy, que es Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, eso, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que a las mujeres en el derecho internacional, ¿no? En la cumbre de Viena, en la Convención de Viena, en el 93 se nos haya reconocido formalmente como humanas, ¿no? 1993. Sí. ¿En qué momento, no? ¿En qué momento las mujeres apenas hace 70 años fuimos reconocidas ciudadanas plenas, ¿no? Entonces, hay mucho por subsanar en cualquier espacio de incidencia que te encuentres, y me parece pues que las mujeres o las personas que tenemos mucha claridad de nuestras agendas, que tenemos mucha claridad de nuestras causas, pues tenemos muy bien alineada nuestra estrategia. Tenemos ya puestos en el tintero todos los proyectos o acciones que en su momento, por supuesto, la ley me lo permitirá platicar, pero aquí lo importante es que entendamos que todo movimiento, todo ejercicio de poder o todo plan estatal de desarrollo, política pública, plan nacional, etcétera, presupuestos, todos son siempre perfectibles en el avance de los derechos humanos de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres, porque somos el 51.2% de la población, no somos un grupo vulnerable. Somos a quienes históricamente nos han vulnerado nuestros derechos. Entonces, en ese sentido, estoy cierta que hay mucho que aportar desde el espacio de incidencia que la vida me permita, querida Victoria. Justo eso, entonces estás lista para enfrentar a todos estos ataques que se vienen, si bien ya ha sido... Ya empezaron. Sí, ¿verdad? Desde hace un buen, pero saber si pues estás lista y si alzas la mano para hacer frente a todas estas críticas y violencias. Sí estoy lista, y les voy a decir una cosa, y algo que lo he dicho con mucha puntualidad. Soy una mujer que difícilmente se dobla, ¿no? Difícilmente se deja derrotar, que difícilmente la pueden sacar del espacio público, privado, político. Soy una mujer que ha decidido dar su causa, su vida, su voz a la defensa de los derechos humanos, en este caso con especial énfasis en el tema de las mujeres, y creo que hay que entrar con toda esta claridad de lo que puede suceder en torno a buscar un espacio público. En el libro Feminización de la Política, que además hace 15 días ganó un RIT Latino como mejor publicación, dice, ¿no? Hay una frase que me parece que es reveladora, y ponemos: el patriarcado es tan benevolente que nos reduce a cifras, pero nos niega la voz, la autonomía, la libertad y el voto. Claro que hoy somos el 50%, pero hay que preguntarse si verdaderamente tenemos autonomía, libertad, voz, voto. Y cuando hablo de voto me refiero a si podemos tomar este voto de decisión, es a lo que me refiero, en decir yo tengo esta mirada y entonces en esta no voy con ustedes porque me parece que mi agenda se trastoca con lo que yo creo, ¿no? O yo tomo esta decisión sin que haya una línea muy vertical en donde hasta el día de hoy se ha tejido el poder en lugar de que sea horizontal. Creo que todavía nos falta lograr ese poder sustantivo, transformarlo, resignificarlo, y hay que estar lista para todo, ¿no? Vengo de un tema fuerte de sicariato digital, de violencia, pero también creo que eso me ha hecho todavía mucho más fuerte, más resiliente, más sabedora de lo que sucede, pero también de la responsabilidad que tengo allá afuera. Porque hay mujeres que te están mirando, que me están mirando, que las inspiras, que dicen, si ella puede, yo puedo, ¿no? Si se rompe un techo de cristal, se puede romper más techos de cristal, pero además también lo decía, vamos a romper techos de cristal, pero no estamos dispuestas a barrer estos cristales rotos. Las mujeres finalmente tenemos que cambiar la lógica narrativa. Entonces estoy lista, soy una mujer de retos, soy una mujer que tiene claridad política, soy una mujer que cada vez que toma una decisión en su vida la toma con mucha estrategia, muy bien pensada,
muy bien evaluada y valorada con mi familia, porque además creo que esto es un proyecto de vida, una decisión de vida familiar, en donde primero me senté, hablé con mi papá, con mi hijo, con mi esposo, con mis amigas, con mi red, y les dije, oigan, ¿qué onda? ¿No? Hay esto, vamos, no vamos, y digo vamos, no vamos, porque entra una familia entera, Claro. ¿no? O sea, no nada más entras tú, sobre todo cuando yo he tenido, la verdad, que el acompañamiento y el amor de mi familia durante muchos años, en este caso de mi hijo Iñaki, que además les decía es mi motor de vida. Le dije, hijo, bueno, vamos a esta, ¿cómo ves? Aspiro. Y me dijo, ma, si vas a defender a todas las personas como me has defendido a mí, yo te apoyo, ¿no? Y me dio un abrazo y me dijo, vas, mamá, ¿no? Entonces, preparar a la familia siempre para lo que puede venir creo que es importante. Entonces, digamos que sí estoy lista para dar la batalla, y las mujeres toda la vida hemos tenido que nadar contracorriente, hemos tenido que luchar por nuestros derechos, hemos tenido que levantarnos ante la adversidad, así que digamos que no es un reto primero que sea ya complicado. El simple hecho de ser mujer ya es complicado en este país, es un reto, ¿no? Hay desventajas estructurales, culturales y sociales. Simplemente es un nuevo espacio en donde busco abrir la posibilidad de incidir de manera exponencial el trabajo que llevo haciendo durante muchos años. Así que pues esperemos a ver qué es lo que dice el partido y qué es lo que dice la militancia y los simpatizantes del partido Morena. Perfecto, Edurne, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. No sé si quieras agregar algún mensaje. Bueno, agradecerte como siempre la invitación y el cariño, de verdad me encanta platicar contigo. Ya cuántas charlas llevamos aquí. Y bueno, nada, decirles que en este mes también de la prevención de la violencia, de la eliminación, de la erradicación, este mes naranja, pues lo pongamos en práctica los 365 días del año. Creo que no podemos solamente mirarlo cada 25 de los meses que tenemos en el año con un moñito naranja. Las acciones tienen que ser sustantivas. Reflexionen qué están haciendo desde su espacio, y en la medida en que reflexionemos, nos cuestionemos y cambiemos las conductas que vamos teniendo, estoy segura que es en la medida en que como sociedad lograremos grandes cambios a favor de las generaciones. ¿Cuántos años tienes, Victoria? 25. Yo tengo 45, imagínate. De las generaciones que vienen atrás generacionalmente hablando. Todo lo que hagamos, mi generación tendrá repercusión en la tuya de manera positiva. Todo lo que tú hagas tendrá repercusión positiva en la generación más abajo de ti. Y así hasta que honremos, porque hoy gracias a quienes nos antecedieron, tú y yo estamos aquí. Podemos hablar, trabajar, estudiar, ganar nuestro recurso económico, participar en un proceso popular de elección. Entonces, sigamos honrando ese legado, sigamos abriendo camino, y todos los días del año cuestionémonos las violencias que vamos ejerciendo y vamos desaprendiendo para tener una nueva sociedad mucho más incluyente, sin discriminación, sin violencia y basada en derechos humanos. Perfecto. Edurne, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a los que nos están viendo, y síganos a través de nuestras redes sociales.